Platicar un poco de los antecedentes, de cómo fuimos llegando a la aplicación. Las especies, ecosistemas. Tenemos un problema, vivimos en una crisis desde hace varios años, desde hace más de, yo creo que 2 décadas, en una crisis de biodiversidad. Todos hemos escuchado la crisis del cambio climático, es un cambio planetario. Este es otro cambio planetario, pero que es mucho más silencioso. No valoramos, respetamos, no nos preocupamos sobre lo que está sucediendo. Bueno, el deterioro de ecosistemas, vamos alterando todas esas partes que veían en la diapositiva anterior, que es la composición. Quitamos algunas especies porque algunas nos beneficiamos de ellas más, y vamos alterando la estructura y la función de los ecosistemas por esta remoción selectiva de especies, de edades, de estructuras, ¿sí? Los vamos simplificando los ecosistemas. De hecho, nuestros ecosistemas agrícolas son una simplificación de los ecosistemas naturales, y poco a poco vamos haciéndolos más intensivos y más sencillos, ¿no? Vamos partiendo en pedacitos el paisaje, fragmentando, lo cual vamos creando islas en el paisaje que no permiten la dispersión de las plantas y de los animales. A nivel nacional hemos perdido, hemos deteriorado, modificado ¿qué tanto por ciento? Pues estamos mucho mejor que otros países. Los más extremos ya tienen el 8% de vegetación natural solamente, como Filipinas, como Madagascar, menos del 8% de vegetación natural. En México tenemos todavía alrededor de 50%, gracias a que el país tiene una topografía pues muy exagerada, que no permite, que donde no hay suelos agrícolas, donde no ha permitido el desarrollo de esos sitios, ¿no? La siguiente. Bueno, esta es una imagen muy conocida de la frontera entre Chiapas, de Tabasco y Guatemala. Ahí no se ve también, pero básicamente ya México se pasó del lado de Guatemala ahí en la deforestación, ¿no? La deforestación del petén guatemalteco. Estamos perdiendo poblaciones poco a poco, vamos reduciendo su área de distribución al ir modificando los paisajes. Las poblaciones se van haciendo más pequeñas y se hacen mucho más vulnerables a la pérdida. Muchas veces lo hacemos por sobreexplotación, sobreexplotamos muchas de las especies. Es el caso de la pesca. En México, la mayoría de las especies de peces marinos están sobreexplotadas, y generalmente no sabemos cuáles. Cuando vamos y compramos peces al mercado, no tenemos la menor idea ni de dónde vienen, ni cómo se pescan, ni cuál es el impacto. La gran mayoría de las especies que nos comemos están sobreexplotadas. La siguiente. A nivel paisaje, bueno, esa es una imagen de lo que era México, pues antes de que hubiera habitantes, digamos.
cómo se distribuían la gran diversidad de ecosistemas y cómo se ha ido cambiando, ¿no? Principalmente ven el cambio en Veracruz. Veracruz ya tiene menos del 10% de sus selvas originales. Ahí sí ha habido un impacto muy grande. Y otros lugares como Tabasco, como el centro de México, etcétera. Muchos matorrales, la parte roja es el matorral y es más difícil todas de nuestras actividades. Estos no son los dinosaurios. Moas, esos grandes aves que parecían de cuento, pues sí existieron y se acabaron en los últimos. Alrededor de 1.800.000 especies han sido descritas en el planeta, pero no todas han sido evaluadas. Realmente las evaluadas pues son las más conocidas, son los mamíferos, los reptiles, las aves, los anfibios, las coníferas, por ejemplo. Entonces, aunque tenemos 20.000, pues es una fracción poco conocimiento de lo que estamos perdiendo. Realmente nos falta agua. Las especies son endémicas, tenemos especies endémicas a un manantial, por ejemplo, en Chihuahua, aquí, bueno, en Michoacán, aquí cerca de Michoacán, una, una gran cantidad de especies de peces están extintas en el país. Algunas se crían en cautiverio, es interesante, pero con los peces dulceacuícolas, los europeos se han interesado en tenerlos en acuarios. Entonces, tienen a las especies que ya están extintas en México en acuarios. Y hay unos investigadores mexicanos en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo que tienen de una sola familia todas las especies, aún las extintas en vida silvestre, las tienen en cautiverio. Otras especies más carismáticas son las siguientes. Son el oso grizzly, que lo extinguimos alrededor de los años 50. Todavía se pueden ver las fotografías de los últimos osos en Chihuahua. El lobo mexicano, que está extinto en vida silvestre. Se ha repuesto la población en cautiverio, pero ya van 3 intentos de reintroducirlo que han fracasado. Y algunas de las especies, los ratones, son ratones de islas. En las islas de México hay muchas especies endémicas, en las Revillagigedos, en las Marías, en Cozumel. Y estas especies de islas tienen un gran impacto cuando introducimos ratas, cuando introducimos
están los cinco en todos lados y y esos están, bueno, influenciados por diferentes niveles de economía, de política, de demografía, en general, pero en general muy ligados a nuestro consumo individual, al consumo per cápita y a cuántos somos y qué consumimos. Podemos ser una población muy grande, pero depende de lo que consumamos, qué impacto tenemos, ¿no? ¿Y a mí qué? Bueno, pues a veces decimos, yo no hago nada para que se extingan las especies. Yo vivo en la ciudad, no ando cortando árboles, no ando tirándole a los animales, no ando introduciendo especies, pero a través de nuestro consumo diariamente estamos desperdiciando agua y con eso estamos acabando con hábitats de peces, estamos consumiendo cada vez más carne y estamos acabando con selvas, con bosques, y estamos produciendo una cantidad de basura, introduciendo una cantidad de especies que tienen un impacto muy fuerte en el ambiente, en la economía, en la salud. El problema también viene de esta tendencia que es mundial, que es que cada vez nos hacemos más urbanitas. La población en el año 50, el 42% vivían en ciudades y ahora ya subió hasta el 78%, y por supuesto la población rural ha ido disminuyendo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Pues que tenemos una menor relación con la naturaleza, la conocemos menos, perdemos muchos de los aspectos que algunos niños tienen en el campo de desarrollarse haciendo actividades de campo que les da otro tipo de visión, otro tipo de creatividad. Ya no hay tanto de eso, y la mayoría o el promedio de los ciudadanos pues tenemos poca información sobre las especies mexicanas, sobre las que convivimos. Conocemos algunas, pero muy pocas, y al no conocerlas realmente no podemos ni valorarlas, ni respetarlas, ni siquiera preocuparnos por ellas. El ambiente no es una prioridad en este planeta, en este país. No salen las noticias en los medios. Cuando salen las noticias son muy superficiales, están fuera de contexto. Realmente todavía seguimos. Yo empecé a estudiar ecología hace 30 años y seguimos en lo mismo, ¿no? Mucho se habla, pero poco se hace. De hecho, México no tiene una idea del estado de sus ecosistemas. O sea, no tenemos una idea de cómo están los corales de México, tenemos una idea de cómo están los manglares, pero de otros tipos de vegetación no tenemos muy buena idea. Nuestras cifras son bastante antiguas, ¿no? ¿Por qué habría que valorar la naturaleza? Pues hay muchas razones y cada quien puede tener una o más. Actualmente se le da mucho valor a la parte económica. A mí me parece que hay otras razones que pueden tener más importancia, pero hay muchos valores, y en la parte económica se enfatiza mucho los servicios ambientales. Aunque no parezca, todavía dependemos de la naturaleza en todos estos servicios. Todos estos servicios los estamos pagando de alguna manera. Estamos pagando el agua a un nivel muy impresionante, más alto que el petróleo, y así poco a poco vamos pagando la factura del deterioro, ¿sí? Algunos ejemplos de lo que se está viendo recientemente y que nos estamos acostumbrando a verlos cada año, que son lo que le llaman desastres naturales. Tienen muy poco de natural estos desastres, son muy costosos y se deben al deterioro de los ecosistemas. No se deben al cambio climático y a que llovió mucho, porque muchos otros ecosistemas se mantienen a pesar de las lluvias, a pesar de estos fenómenos meteorológicos, pero a los que les sucede esto son los que están deteriorados. Cada año sucede esto, lo vamos a seguir viendo. ¿Qué podemos hacer sobre esto? Pues nos dice un poeta senegal desde hace mucho que para conservar hay que conocer, ¿no? Para conservar hay que amar, y no amamos lo que no entendemos. Entonces, en donde yo trabajo, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, nos damos a la tarea de informar, básicamente informar, comunicar, educar, producir materiales de comunicación para que la gente vaya
entendiendo un poco más la importancia de conocer y así valorar y respetar a la naturaleza. En la Comisión Nacional se trabaja en todos estos niveles, desde el nivel de región, país, haciendo inventarios con percepción remota, hasta el nivel genético, haciendo inventarios del maíz. Tenemos 60 razas de maíz en México. La mayoría de los mexicanos conocemos 3, ¿no? El del pozole, el de las palomitas. ¿Cuál otro? Hay 60 razas de maíces en este país. Trabajamos con las especies. México, ahorita van a ver algunos datos, tiene alrededor del 10% de las especies del mundo, lo cual es bastante. Nos debería de haber tocado 1.5%, porque esa es la superficie de México en relación a la superficie terrestre. Situado a la misma latitud y tenga el mismo tamaño. ¿Por qué? Son varias razones, ¿no? Esos son los 17 países megadiversos. Son megadiversos por diversas razones. Unos son por grandotes, otros son por arrugados, otros son por aislados, otros son por la historia, ¿no? La siguiente. ¿Por qué somos megadiversos? Bueno, son varias razones que no me voy a meter a ellas realmente. Pero si comparamos los países de tamaño similar a México, en la misma latitud, tenemos un orden de magnitud más que los demás. Por ejemplo, en México hay 535 especies de mamíferos, 800 especies de reptiles. En estos países va a haber 80 especies, 50 especies. Es realmente un brinco muy grande. La siguiente. Ahí están los datos, un poquito de hace unos años, ya están subiendo porque estamos conociendo más especies. Pero más o menos estamos en el 5.º lugar en cuanto a varios grupos. Y si comparamos México con India, o con Argelia, o con Arabia Saudita, ven las diferencias, ¿no? Pero México está en el 5.º lugar más o menos en todos estos grupos. A nivel mundial son 200 países, ¿no? Aquí vienen unos datos de las especies en México. Más o menos el 10% de cada uno de estos grupos viven aquí en México. Y de esos números que están viendo ahí, alrededor de la mitad solo viven en México. Entonces, de los reptiles, de los anfibios, alrededor del 50%, de las aves, alrededor del 10%, son endémicas del país. Si desaparece la población, la especie en este país, ya desaparece del mundo. Tenemos gran cantidad de especies endémicas que pueden ser endémicas de una región, de un río, de una montaña, de alguna zona. Son las especies endémicas restringidas y la proporción es muy grande, ¿no? De nuestra flora, que tiene alrededor de 24,000 especies, alrededor del 40% son endémicas y así para varios grupos entre el 30 y 40. Parte de la razón es la gran diversidad de ecosistemas que se debe a la gran diversidad topográfica y de climas que tiene el país, de suelos. Y bueno, ¿qué hacemos para promover esto? La Conavio sintetiza la información, lo hace generalmente con los investigadores de todo el país y toda la información está disponible, imágenes de satélite, reportes, fotografías. Tenemos un banco muy grande y a nosotros nos toca traducir la información técnica a diferentes públicos. Entonces tenemos varias páginas web, una con National Geographic en español y Canon ahora de fotografía de la naturaleza, donde todos pueden participar. Tenemos un banco de imágenes que ya tiene alrededor de 70,000 fotos públicas, las pueden utilizar. Una sección de niños muy amplia con videos, con canciones, con juegos y nuestra página de biodiversidad mexicana. Entonces, tenemos muchas publicaciones. Financiamos publicaciones sobre naturaleza, pero también las hacemos como ese cartel de maíces mexicanos. Las especies de la edad de hielo presentes en México, alrededor de 80 especies, se extinguieron en México hace 8,000, de 8,000 a 10,000 años. Todas convivieron con los seres humanos que llegaron. Como saben, se están encontrando muchas en los cenotes de Quintana Roo, ¿no? Muchas de estas. Y producimos guías que las pueden descargar también del sitio de internet. Hicimos un libro para contagiar a la gente de los 100 casos de éxito en México sobre conservación y manejo, restauración
de la naturaleza. Tenemos un geoportal donde pueden descargar mapas, ya hay más de 4,000 mapas, una revista que también se pueden suscribir. En fin, hay muchos recursos, ¿no? Muchos recursos, mucha gente nos ayuda a promover esto. Y también nos hemos metido a la parte de ciencia y arte, a tratar de con artistas, músicos, fotógrafos, camarógrafos, escultores, promover las actividades, porque pensamos a mucha gente no le interesa la parte técnica, pero si le presenta a uno un espectáculo musical con imágenes, con algo de información, entonces por ahí puede interesarse, ¿no? Hacemos una semana cada año sobre la diversidad biológica. La última que hicimos participaron 27 estados con 200 actividades y cada quien inscribe sus actividades, la sociedad civil, los gobiernos y las instituciones académicas. Bueno, hemos ido desarrollando esto en los últimos 5 años y cada vez hay más gente visitando este sitio y entonces estamos muy contentos que ha sido exitoso. Pero hay una paradoja, lo que queremos es que la gente conozca la naturaleza, no que conozca la pantalla de una computadora. ¿Cómo le hacemos para que la gente realmente se interese y se salga, se quite los audífonos, se desconecte un poco y vaya a conocer realmente lo que es la naturaleza? Entonces pensamos un poco en la ciencia ciudadana. Y les voy a platicar de qué se trata la ciencia ciudadana. Bueno, lo primero es crear materiales para que la gente aprenda por sí sola, que yo no necesite irle a preguntar a nadie, sino que haya mis materiales para yo paso a paso ir aprendiendo. Tenemos un sitio para 100 especies de árboles urbanos, porque nos damos cuenta que mucha gente no conocemos ni siquiera pues, los árboles que están a nuestro alrededor. Yo siempre me maravillo aquí en Guadalajara por la cantidad de especies de árboles que hay en esta ciudad. Aquí pueden identificar las especies a través de las flores, a través de las hojas. Realmente en el momento que uno selecciona uno de esos enlaces, van a aparecer fotografías, entonces se hace muy fácil la identificación y después ya aparece una ficha muy breve sobre las especies, ¿no? Pero después de que hicimos esto, empezamos a buscar la manera de que la gente pudiera participar más activamente. La ciencia ciudadana ha funcionado en muchas ramas del conocimiento. Una de las que quizás lleve la delantera es la astronomía. En astronomía hay gente que le entra el hobby de ver las estrellas y los planetas y se mete tanto que están describiendo nuevas estrellas, nuevos planetas y no son astrónomos, son gente interesada. En cuestiones de la naturaleza también ha habido una historia larga de más de 100 años de ciencia ciudadana, en donde los voluntarios participan en recolectar información sobre las especies. Y un caso que pues, es muy cercano a nosotros es la mariposa monarca. El descubrimiento de los sitios de hibernación en 1975 lo hacen una pareja que pues fueron reclutados por un científico canadiense. Este científico juntó alrededor de 6,000 voluntarios para que le pusieran etiqueta a las mariposas y lo hizo cuando no había internet. Entonces imagínense el trabajo de andar escribiendo en el periódico y de esa manera fue como se descubren las colonias de hibernación de mariposa monarca a través de ciencia ciudadana, ¿no? Si te ríes tantito. ¿Qué es la ciencia ciudadana? Bueno, es una cosa que ahora le llaman crowdsourcing. Crowdsourcing es que mucha gente haga un poquito y el resultado pues es realmente espectacular. Lo que hemos estado trabajando nosotros con gente de la Universidad de Berkeley y de Stanford es en esta plataforma que se llama Naturalista. Esta es una plataforma en internet, es www.naturalista.mx, que tiene también aplicaciones para teléfono móvil. Y tiene una serie de elementos muy interesantes. Ahí van a ver que tiene 6 módulos: observaciones, especies, proyectos, lugares, gente, registro. Esta plataforma es mundial, la base de datos es mundial. Ustedes pueden ver cosas de Australia, de China, pero tiene una entrada, una puerta mexicana. Y la entrada mexicana les da a ustedes mucha información sobre México. Ya tiene las 2,600 especies en riesgo, las especies que no son mexicanas que han sido introducidas.
las áreas protegidas de México, las especies endémicas, toda esta información está en la plataforma. Entonces, ahí pueden ustedes aprender sobre las plantas y animales, pero también pueden participar con su conocimiento. Eso es lo interesante. Ahorita hay muchos científicos participando que le ayudan a los que saben menos a identificar a las especies, pero también ya hay naturalistas participando, gente que no son científicos, pero que conocen mucho más que cualquier especialista, que se han dedicado a tomar fotos, por ejemplo, de polillas. Hay una persona que ya subió 4,000 fotografías. Este cuate sabe pues mucho más que muchos especialistas, ¿no? Entonces todos se van ayudando a la identificación y cada foto que suben es un punto en el mapa y se va construyendo el conocimiento de esa especie. Entonces vámonos un poquito más. Es muchas cosas, es una red social, hasta ahí, la anterior. Es una red social, está ligada a Facebook, a Flickr, a Picasa, a SoundCloud. Por cualquier red social que ustedes usen pueden entrar a Naturalista y jalar sus fotos. Es una enciclopedia, tiene ya ahorita 75,000 especies mexicanas. No hemos querido meterle todas, que son 110,000, porque harían que el sistema fuera mucho más lento. Y esas que no hemos metido son generalmente las microscópicas que no vamos a estar fotografiando, ¿no? Es una guía de campo y ustedes pueden elaborar guías de campo de cualquier sitio en México porque están muchas de las fotos ya. Es una mapoteca. Por lo menos todos los vertebrados terrestres, que son aves, mamíferos, reptiles, anfibios, tienen mapas de dónde los van a encontrar. Pueden usarlo como una herramienta de monitoreo los investigadores si hacen sus observaciones periódicamente y de una manera estándar. Es un pasatiempo muy divertido, el estar aprendiendo de las especies. Es un pasatiempo que además no se les termina, es como hacer un álbum de fotografías, un álbumcito, pero el álbum nunca se termina, siempre va a haber más estampitas. Y la manera de tener más estampitas es irse a un parque, irse a un bosque, salirse para recolectar las estampas. El sistema lleva su perfil, lleva todas sus observaciones, lleva quién se las ha identificado, pueden comparar su colección con la de cualquier otro usuario, pueden comparar su colección con cualquier sitio y ver qué les falta, ¿no? La siguiente. Y tiene un respaldo científico muy fuerte. Todas estas instituciones están atrás de Naturalista. Allá hay organizaciones mundiales, por ejemplo, como la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, que proporciona los mapas y las listas de las especies en riesgo en el mundo, pero también están las instituciones taxonómicas como especies ITIS, muchas organizaciones. Dentro de Enciclopedia de la Vida está Harvard, está Stanford, está la Academia de Ciencias de California, y también invitamos a Wikipedia. Y lo que estamos haciendo con Wikipedia, que mucha gente nos critica, es poner sus textos, pero irlos mejorando y haciéndolos más confiables con referencias científicas. Si cada uno hiciera eso en las universidades, ahorita tendríamos una Wikipedia espléndida. De todas maneras, es lo que consulta la gente. La gente no va a una página especializada a buscar información. Wikipedia tiene el 6º lugar en el mundo como página usada. En México está como en el 8º. Entonces es mejor mejorar Wikipedia que hacer fichas por otro lado, ¿no? Que nadie va a usar. Entonces todo eso está detrás. De la Semarnat está la lista reciente de las especies en riesgo. De la Comisión de Áreas Protegidas están todas las áreas protegidas de México. La siguiente. Y ya tenemos una página de Naturalista en áreas protegidas. Aquí en Jalisco ya hay, no sé, alrededor de 10 o 15 proyectos. Hay un proyecto en La Primavera, hay un proyecto en el Parque Urbano de Los Colomos. Pero básicamente estamos haciendo proyectos en todas las áreas protegidas para que ustedes puedan llegar y ver qué especies se han registrado ahí. Se están registrando jaguares en Calakmul, pumas en el Pico de Tancítaro, realmente cosas muy interesantes. Y además, como turistas que visitan el parque, ustedes están contribuyendo al inventario fotográfico del parque. Entonces, los dos lados ganan.
Y la gente del parque no necesita identificar a las especies porque hay una red social mundial que les está ayudando a identificarlas. La siguiente. Aquí está un ejemplo. Tenemos, esos son el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Tiene 535 observaciones ahí arriba, 16 miembros, 267 especies. Los iconos verdes son plantas, los azules son vertebrados, los anaranjados son invertebrados, los rosas son hongos. Las ubicaciones, ven ahí dos tipos de formas. Esas ubicaciones redondas son especies en riesgo en donde no se da la localidad exacta de la especie, sino el sistema la oscurece. El sistema tiene la lista de las 2.600 especies que están en riesgo y en el momento que se identifica la pone al azar en un diámetro de 10 kilómetros. Las otras sí se ponen donde está, ¿no? La siguiente. Es otro proyecto de Montes Azules en Chiapas, ya tiene 44 observaciones. Aquí hay una cosa interesante, tiene 930 especies. ¿Por qué? Porque todos estos proyectos se pueden alimentar con la lista, con los inventarios de especies potenciales. No necesitamos esperarnos a que vaya entrando una especie a la vez, sino si tenemos un artículo científico con la lista, la podemos meter y el sistema nos jala las fotos de esas especies. Entonces creamos inmediatamente una guía para el sitio automáticamente. La siguiente. Tenemos también un proyecto de la norma 059, que son las especies en riesgo en el país y que casi nadie conoce. Los niños se interesan mucho cuáles son las especies en peligro de extinción, pero no se conocen. Esta norma existe desde 1994 y nunca ha tenido fotografías. Esta es la primera vez que va a tener fotografías de 2.600 especies que están protegidas por la ley en México. Ya hay 2.500 observaciones, hay 235 miembros participando. Hicimos también un proyecto de mariposa monarca. Como ustedes saben, la mariposa monarca ha ido disminuyendo y lo que estamos haciendo es tratar de identificar los sitios del corredor. Se conoce muy bien los sitios de hibernación aquí, pero no se conoce muy bien la ruta migratoria. Esta ruta migratoria tenemos que ver qué está sucediendo en cada sitio a donde llega. Vuelan como 60 kilómetros al día, no vuelan de noche, se paran en un sitio, se alimentan y siguen volando. Entonces ahorita hay todo un programa para ver cómo está todo este corredor y poder restaurarlo. Lo mismo está sucediendo en Estados Unidos. La migración del oeste, que casi nadie conoce, es la que está en California. Esos son los sitios de hibernación en California, pero la inmigración del oeste es tan solo como el 1% del número de monarcas. El 99% realmente viene a 20 hectáreas. Imagínense, de todo el área que ocupan las monarcas en el continente, toda la población del este de las Rocosas se reúne en 20 hectáreas en México. Este invierno pasado se reunieron en 1 hectárea, toda la población, ¿no? Una de las ventajas de la plataforma es que cuando empieza uno a buscar ya va aprendiendo. Aquí yo puse de búsqueda perrito llanero. Se puede buscar por nombre común, por nombre científico obsoleto, lo que llamamos sinonimias, pero también estamos metiendo los nombres en diferentes lenguas indígenas. Entonces ya muchas especies se pueden buscar por los nombres indígenas. Espérame tantito. Ahí yo me pongo perrito llanero y pues me dice que hay varios, ¿no? Hay 5 perritos llaneros, en México hay 2, uno es endémico. La siguiente. En el momento que ya se llega a la especie, a través de aplicaciones de programación, la información se jala de diferentes sitios. No existe esta página, se forma cuando yo la llamo, pero cada vez que la llamo va a ser distinta porque hay nueva información. Me dice que está en peligro de extinción, allá en rojo, que es endémica de México, solo vive en un sitio en el norte. Las observaciones que están entrando, y hay 4 fuentes de información que puedo escoger. A veces no puedo escoger, solamente hay una o no hay ninguna, pero están ahí Conavio, Enciclopedia de la Vida y las Wikipedias. Y tiene un mapa de observaciones que es muy interesante, que es ese. Cuando uno se va al mapa, ese mapa puede uno sobreponer la capa de distribución potencial, la distribución de la Unión Internacional, ahí está,
Ahí está la foto y además puede uno sobreponer los registros de museos y de herbarios de todo el mundo. ¿Dónde está esa especie colectada? ¿En qué museo? ¿Quién la colectó? ¿En qué año? Etcétera. La siguiente. Vamos ahorita así, más o menos empezamos a dar charlas a universidades a mediados del año pasado. Hicimos un lanzamiento. Ya tenemos alrededor de 45,000 observaciones, 8,000 especies registradas. La siguiente. Y mucho más visitantes. En las redes sociales sucede un fenómeno interesante en el que 5% de las personas participan activamente y 95 están de mirones, lo cual es muy bueno. Queremos que la gente esté de mirones y aquí tenemos pues por lo menos 50,000, más o menos un promedio de 50,000 mirones al mes que miran pues alrededor de 250,000 páginas. Entonces sí está sirviendo pues de referencia, que es lo que queremos, que la gente lo use de diferentes maneras, como quieran usarlo, ¿no? La siguiente. Tenemos 187 países participando. Se inició en California, en Estados Unidos, seguimos en México, ahorita ya quiere entrar Colombia, España. Pueden entrar sin necesidad de, cualquiera la puede usar, es gratis, está hecha con una programación que se llama Ruby on Rails, que une redes sociales con bases de datos y mucha gente la está utilizando, ¿no? El segundo en la lista es España, Colombia, Argentina, Perú, y ellos están metiendo también sus observaciones. Es bien importante que sea una red global porque tenemos los problemas de las especies invasoras, las especies que llegan. Hoy en la mañana me llegó un aviso de un virus que se está registrando en El Salvador, transmitido por mosquitos de aquí de México, y es un virus que viene de África. Entonces, si tenemos una red global, ese tipo de problemas se pueden ir monitoreando por dónde vienen las especies invasoras. Aquí en México existe un problema desde hace años, que es la llegada de una palomilla del nopal, ¿no? La palomilla del nopal ya entró a Estados Unidos, viene por Texas, ya se predice por dónde va a entrar a México, y México es el centro de diversidad de los nopales. Si entra la palomilla, pues nos va a pegar bastante duro, ¿no? La siguiente. Aquí hay un caso muy interesante. Las observaciones que se van confirmando en Naturalista van siendo cosechadas por otras instituciones, esas que ya tienen confirmación. Este es el caso de la Autoridad en Especies en Riesgo en el Mundo, que es la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y en su sitio uno puede ver el mapa del perrito llanero que les enseñó, y hay una foto de Verónica Sánchez, que es una estudiante de secundaria que salió de su clase, se fue de pinta y tomó la foto del perrito. Ahorita su foto ya es un registro en el sitio con más autoridad a nivel mundial de especies en riesgo. Entonces, ese es el impacto que puede tener el que suban una foto. Es realmente impresionante lo que puede pasar, ¿no? Esto es un mutualismo, lo vemos como un mutualista, le dicen ganar, ganar, en el que tiene información, que es el que anda con su cámara y tiene la información en ese momento de tomar la foto y subirla, está adquiriendo conocimiento. Y el que tiene conocimiento, que es el especialista que está revisando los registros, está adquiriendo información que de otra manera no podría, ¿no? Bueno, en conclusión, básicamente es que las tecnologías de la información y comunicación pueden cambiar radicalmente la escala del conocimiento que tenemos de la naturaleza. Hasta la fecha, ¿cómo se ha conocido la distribución de las especies? ¿Cómo sabemos que el jaguar vive en las costas de México y en la cuenca del Balsas? ¿Y cómo sabemos que las especies de pinos viven donde viven? ¿Cómo sabemos que hay especies endémicas? Ha sido un proceso muy largo, ha sido un proceso que se inicia con los conocimientos prehispánicos, después en la colonia con los primeros naturalistas.
un trabajo muy similar al que hacía el naturalista o el científico hasta hace unos pocos años. Espérame tantito. El segundo punto es que es la parte de la ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana es una actividad participativa. El que empieza a entrar a esto va a empezar a entender cómo es el proceso científico, cómo va uno empezando a colectar observaciones, a tratar de generalizar, a comparar las observaciones de otro, y empieza a entender un poco cómo funciona la ciencia en una parte muy elemental que es la construcción de los modelos de distribución de las especies. Pero por otra parte también en esta participación del conocimiento de cómo funciona la ciencia, hay una transformación en el conocimiento y la valoración de las especies. Si yo empiezo a conocer y a distinguir a las especies, yo veo una mariposa volar y puedo decir qué especie es rápidamente, y eso lo he hecho en los últimos 5 años, básicamente, de conocer mariposas. Le cambia a uno la perspectiva totalmente. Hagan un ejercicio aquí en Guadalajara, colecten las hojas de los árboles, de 10 árboles, y véanlas, sepárenlas, pongan las que son más similares unas que otras, y la siguiente vez que vuelvan a ver a la ciudad la van a ver distinta. Les va a salir una tercera dimensión en donde van a empezar a reconocer especies distintas. No todo es verde, cada especie es de un verde distinto, cada una tiene una forma distinta, se ramifica de una forma distinta, y realmente les va a cambiar la perspectiva, les cambia como la tercera dimensión. Y bueno, finalmente, y es una de las razones por las que estoy aquí, es que es importante hacer sinergias entre el desarrollo de estas tecnologías, en donde ustedes pueden ver que la mayoría de estas tecnologías no se aprovechan como se podrían aprovechar. ¿Cuántos de nosotros no estamos subiendo fotos a dónde? A Facebook o a otras redes sociales. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Y qué pasa con esas fotos? La foto que suban aquí va a una base de datos y es un punto de conocimiento con el que están contribuyendo al conocimiento de la naturaleza de su país, ¿no? Entonces, bueno, esa es básicamente la conclusión. Para terminar, recojo una frase de un explorador de la Antártida que murió, desafortunadamente murió congelado con su grupo en la Antártida, y tuvo como 2 o 3 meses para escribir cartas, y en la carta a su esposa le dice esta frase: si puedes, haz que el niño se interese en la historia natural, es mejor que los juegos. Eso lo dijo hace 100 años, hace más de 100 años, yo creo que se aplica muchísimo. Su esposa, que era escultora, era artista, pues realmente tuvo un impacto muy fuerte en Peter Scott. Peter Scott fue ornitólogo, fue comunicador de la ciencia y fue el que fundó y diseñó este logo que es muy conocido, el de WWF. Y Peter Scott tuvo un impacto impresionante en la conservación de la naturaleza. Entonces realmente cada uno de ustedes tiene el poder de tener influencia sobre los niños, sobre otras personas, con las contribuciones que hagan a esta red. La red es completamente gratis, las aplicaciones son gratis. Necesitamos mejorar las aplicaciones, necesitamos meter más funcionalidades. Lo último que se le metió fue el audio. Ya puede uno grabar a un ave, a una rana, a un insecto y subir eso como observación, y la gente le ayuda a identificarlo. Pero hay muchas cosas más que se podrían hacer. Toda una red similar, por ejemplo, del estado de los ecosistemas del país, en donde están deteriorados, en donde no. Y para eso lo que necesitamos es desarrolladores, gente que tenga interés en desarrollar tecnología, pero que tenga un objetivo educativo, de conocimiento del país. Así es que la próxima vez que tengan que decidir entre estos dos, es fácil. Muchas gracias. ¿Hay tiempo para preguntas? Sale. Si quieren hacer alguna pregunta, comentario, si les quedó alguna duda, con mucho gusto se la respondemos. Hola, buenos días, tardes. Todas estas páginas que estuvo usted mostrando, si yo entro a la página de Conavio, ¿ahí están todas o cómo llego a esa información?
Conavio tiene dos páginas, una es conavio.gov.mx, que es muy institucional, es quiénes somos, cómo funcionamos, y tiene la página Biodiversidad Mexicana. Todo está en Biodiversidad Mexicana, hay miles de recursos, tenemos 100,000 fotografías de manglares de México, tenemos 80,000 fotos de fauna, flora, ecosistemas, todo es público, tenemos libros, revistas, materiales para niños, preprimaria, primaria, prepa, todo está ahí y las dos están enlazadas. Y Naturalista es su propia página, que es naturalista.mx, pero también puede uno entrar por Ciencia Ciudadana a Conavio y llega a Naturalista. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿dónde podría localizar información sobre tipos de gramíneas? Más que nada lo que a nosotros nos importa es estudiar mucho lo que es el carrizo. Debido a las propiedades que tiene, nos permite aplicarlo a lo que son chasis de carros. Somos de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y estamos aplicándolo ahorita a lo que son robots, como robots móviles. Pues yo haría dos cosas. La primera es entrar a la página de Biodiversidad Mexicana y hacer una búsqueda en gramíneas. Y la otra es entrar a Naturalista y entrar a la familia gramíneas. A Naturalista puedes entrar por clase, orden, familia, género, especie, por cualquier lado. Y ahí vas a ver quién está identificando esas especies, ¿no? De hecho, está por salir un libro de Conavio, de gramíneas, creo que de Chihuahua. Hay varios libros ya impresos sobre identificación de gramíneas. Es un grupo difícil, ¿no? Pero sí hay claves y a través de Naturalista yo he conocido personalmente, es la única red social creo que donde he conocido gente, botánicos de Nuevo León, gente especializada en tarántulas, en insectos, en mamíferos, en murciélagos. Iniciativa de esta red social, no sabía yo. Perrito de las praderas, que la mantis religiosa era una blatodea, o sea, una cucaracha, en lugar de una mantodea. Sé que están relacionados paleontológicamente hablando, pues evolucionan de un mismo antecesor, pero ¿por qué se podría dar este tipo de errores? Bueno, hay errores en el sistema y si ustedes los detectan, se pueden arreglar. Hay curadores, hay una serie. Un poco más de 100,000 especies, nuestros catálogos de autoridades. Pero todos esos, si tú arreglamos y pusimos que es un error no solo en Naturalista, sino también en todas las fuentes y porque es un error.
país y más vamos a valorar lo que tenemos.